Y hoy día también me vas de... No, te voy de ver. Te voy a plinear ya. Es que no tengo en efectivo. Y ya, pero no. Y ya, plin, plom, plum. Si tienes ya, te voy a pegar. Y Gina. Esta está actualizada en todo, pero que no tengas ya es el colmo. No, pues no sabes cómo tengo. No sabes, no, no, no. Sí, es lo más fácil del mundo mundial. No sé.
Buenas noches, estimados participantes. Les saluda Flor Maritza, asesora académica del Centro Internacional de Actualización y Formación Profesional, CIAF. Le doy la bienvenida a cada uno de ustedes al diplomado en Violencia de Género con enfoque criminológico. El módulo que se va a desarrollar el día de hoy se titula Teoría de Género y Masculinidades. La ponente a cargo el día de hoy es la licenciada en Criminalística Perla de la Cruz Lara desde México. Antes de comenzar con la ponencia, les voy a dejar algunas recomendaciones. Por favor, mantener los micrófonos y videos apagados durante toda la ponencia, a menos que la licenciada solicite su participación. Para los participantes que desean solicitar la clase grabada, material de estudio y la certificación, les voy a dejar los números en el chat. Cualquier duda o consulta que tengan los va a responder la licenciada al final de la ponencia. Buenas noches, licenciada Perla. Le doy pase a su ponencia. Muchas gracias, buenas noches. Bueno, vamos a iniciar entonces con el tema de teoría del género y masculinidades. Antes de iniciar, sí me gustaría pues hacer un énfasis de que las partes o los temas que vamos a tocar el día de hoy no solamente refieren a un tema de género o refiere solamente al tema general que es el hombre, sino que también está enfocado de manera general al tema de la violencia, desde cómo nace, cómo surge, y de igual manera se determina pues las causas del por qué los problemas de la violencia. Eso de manera general es lo que vamos a hablar el día de hoy, puesto que hay muchas, tal vez muchas inconformidades con el tema de teoría del género y masculinidades. Hay muchas cosas que decimos, bueno, ya está un poquito ya fuera de lugar o ya estamos en desentiempo porque ya estamos en otras épocas, ¿no? Pero sí es importante que se pueda retomar estos temas porque hoy en día pues hay todavía familias, hay todavía personas que siguen viviendo bajo estos regímenes. Entonces, vamos a dar inicio con las partes de los conceptos y es importante conocer ¿qué significa género? El género lo vamos a determinar como la construcción social y cultural. Familia, violencia, ¿Por violencia, qué lo violencia determinamos financiera ya prácticamente como habían perdido de algo contabilizar. social y algo cultural? Porque pues, lo vamos a manifestar bajo las diferencias dadas por el sexo biológico, también tanto varones y mujeres. Un punto muy importante que hay que tocar acá es que en nuestras actas de nacimiento o nuestras actas vivos, pues solamente podemos manifestar si es varón o es mujer. Entonces, acá ya lo manifestamos como una característica tradicional porque es algo que nos viene rigiendo desde hace muchos años atrás y hasta ahorita, pues ya hay varios cambios en cuestión a los tipos de género que han surgido poco a poco, pero sí se sigue aplicando el vínculo general que es hombre y mujer. El género es una parte principal de estructuras básicas de la sociedad y por lo tanto, pues va a ser hincapié y se apropia para tanto mujeres como para hombres. También, pues lo vamos a tener como una parte de instrucción en la infancia para que se apropicien a los comportamientos considerados para cada quien según su sexo. Si bien nosotros venimos con la idea, o veníamos los que somos del 90, 80, que el que juega fútbol es hombre, el que juega muñecas es mujer. Pero ahorita en la actualidad vemos que estos comportamientos van de la mano y ya no solamente es el hombre que juega fútbol, sino también la mujer o ya las muñecas, que ya no solamente es la mujer, sino también son los hombres. A eso le vamos a llamar comportamiento que van instruyendo desde la infancia y por lo tanto se considera para quien según es su sexo. De manera general,
pues regula las formas de relación de la sociedad y la socialización. Tenemos un ciclo de sociedad completamente general, puesto que desde hoy en día tenemos a las personas que son tan abiertas, pero también tenemos al ciclo de sociedad que son personas muy cerradas, lo que no permite en esta parte operacionalizar una imaginaria social, es decir, que se maneja desde una vida particular de cada persona. Cada persona desde ahorita en el punto del género es libre de decidir qué género quiere ser. Si bien si lo vemos desde el punto de vista biológico, vemos que solamente vamos a tener dos géneros, pero en la actualidad ya va variando este punto, este concepto en el cual ya se vuelven estereotipos genéricos. Es decir, que aquí en la sociedad cada uno genera un rol o un papel diferente ante la sociedad y por lo tanto ya se manifiestan estos roles sexuales como comportamientos, como habilidades, la capacidad y desde luego la manera o forma de pensar. Pero también a raíz de estos estereotipos se crean normas, se crean prescripciones sociales y estereotipos sexuales. Por lo tanto, pues vamos a tener una ideología muy grande, vamos a tener una parte de socialidad tanto masculina como femenina, pero se va a construir a partir de esas creencias que se van generalizando y se van comportando conforme a una sociedad. Y por lo tanto, pues va a depender y se va a definir ante el tipo de estereotipo social en el que la persona esté desarrollada. Si es así, vamos a tener un punto genérico que desde la infancia vamos a ir adquiriendo estos estereotipos sociales. Siempre va a estar basada en la parte del sexo a partir de las imágenes que relacionamos el padre y la madre dentro del hogar. Es decir, los roles que le vamos dando a la mujer y los roles que le vamos dando al hombre. Pero también va a manifestar un espacio donde participamos todos de manera general, como la escuela, la secundaria, los grupos de amigos, los grupos de amigas, la universidad, la religión y el trabajo. La religión en esta parte del concepto, pues hace mucho hincapié porque la religión en su momento fue una parte fundamental para el desarrollo de la igualdad en cuanto a hombres y mujeres. Y por lo tanto, pues se vuelve algo muy estructural, se vuelve algo muy práctico porque busca de manera inevitable todos los aspectos que puedan conformar la característica de los estereotipos sociales. El género a grandes rasgos, pues se determina como una construcción social y cultural, como una construcción psicológica y como una construcción ideológica. Pero si nos enfocamos en la construcción social y cultural, pues vamos a tener que estas tienen una parte de diversas formas durante toda la vida. Es decir, que aquí en esta construcción social y cultural vamos a tener una imitación. Esos modelos por imitación que hace el menor de los padres. Por ejemplo, vemos a un padre trabajador, vemos a una madre ama de casa, ya ahorita ya casi ya no se da, pero se daba en la época en que el hombre sabía o el menor sabía que cuando llegara a una cierta edad tenía la obligación de cuidar y proteger a la familia. Y la hija tenía la obligación de atender la casa. Eso era en ese momento la construcción social y cultural que se daba en ese entonces. Inclusive ahorita en la actualidad en algunos pueblitos todavía se sigue dando este concepto. ¿Dónde? ¿Por qué sale la hija casada? Porque es comprada por una vaca, cambiada por un terreno. Hay lugares donde todavía se siguen realizando esta cultura, esta construcción social y por lo tanto se vuelve una imitación, se vuelve un modelo porque el hombre sigue rigiendo en esos lugares. Ahora, cuando hablamos de una construcción psicológica, vamos a suponer el desarrollo, la maduración, la interacción de procesos cognitivos, morales, afectivos y sociales.
¿En qué momento va a aplicar esta construcción psicológica? En el momento en que estas personas tengan un contacto social con las de otro entorno. Y de esta manera empiecen a ver que el desarrollo o el tipo o estilo de vida que están llevando no tiene el mismo tipo y estilo de vida que las demás personas. Por lo tanto, aquí se da mucho el tema de la maduración, de la parte de los morales, donde estos procesos van a hacer que la persona empiece a cambiar su forma cultural y empiece a generar otro tipo de construcción social. Cuando hablamos de la construcción ideológica, pues referimos a estos procesos políticos, a la diversidad de vivencias, fundadas en relaciones cotidianas de poder de carácter persuasivo y estructural. Si nos hablamos ya de la ideología política, pues teníamos entendido que ninguna mujer podría llegar a ser presidenta. Hoy en día ya tenemos muchos casos donde la mujer llega a ser presidenta, pero ¿cuál es el enfoque que le da ahí? Más de la parte masculina, porque es un proceso o es una estructura ideológica donde pues el hombre tiene una cierta vivencia, tiene una cierta maduración, por lo tanto, pues genera estas relaciones cotidianas de poder. Lo que en su momento o en su caso, pues consideraban, pensaban y creían que la mujer no podría hacerlo. Por eso el hombre pues sigue teniendo un enfoque general porque pues es mayor que la mujer en la parte contextual. Comprender que el género asignado tanto a la social, cultural, determinando un efecto liberador. Por lo tanto, pues vamos a poder determinarla que esta va a tener de manera consecuente experiencias de vida, conocimientos, perspectivas y prioridades diferentes. En cada entorno social hay una prioridad. En cada tipo o experiencia de vida hay un contexto de enseñanza. Por lo tanto, pues aquí no nos puede representar intereses tan separados porque va a representar una parte de la totalidad de la vivencia de la persona. Por lo tanto, el propósito que le da a esta perspectiva de género, pues va a ser explicar la parte básica, es decir, que vamos a manifestar evidencias de asimetrías para que nos pueda permitir desmontar todos los aprendizajes sociales y por lo tanto se comience a dar la desigualdad en el desarrollo de las mujeres y los varones, que va a ser evidente y que en su tiempo, en su momento, fue demasiado evidente este tipo de características o de forma o estilos de vida. Existe una enorme distancia entre alcances, recursos, oportunidades y capacidades de intervenir. Por lo tanto, pues vamos a ver estos asuntos tanto públicos y privados que tienen que ver con una y tienen que ver con otras. Es decir, que aquí en esta formación de perspectiva de género ya se empieza a dar un contexto general de igualdad y se empiezan a conocer cuántos casos, cuántos problemas de desigualdad se está viviendo en el mundo. En cuanto a las críticas al modelo hegemónico de masculinidad, pues vamos a considerar que aquí pues se determina como un concepto que se empieza a utilizar en 1985. ¿Cómo surge como un punto o como un comportamiento donde se busca la imponencia, se busca también una originalidad del hombre y por lo tanto a lo que estaba marcado en este entonces era una desigualdad. Es decir, que aquí se buscaba un modelo o reproducir algo atractivo, pero de hombres violentos. Por lo tanto, este tipo de masculinidades nos llevaba a una posición dominante donde los hombres y la subordinación de las mujeres, se veía que el hombre era exitoso, se veía que era atractivo, seguro y capaz de dominar cualquier tipo de situación. Por lo tanto, en ese entonces, en 1985, el hombre tenía la libertad de tener 10, 15, 20 esposas viviendo en el mismo lugar porque se manejaba un comportamiento de imponencia,
un comportamiento de hombre atractivo, seguro y exitoso. Y por lo tanto, pues aquí este modelo exitoso se reproducía, que se manifestaba algo legítimo, es decir, que era una organización social normal en 1985 y era parte de la cultura que el hombre podía tener. Hoy en día sabemos que sí hay familias que viven esta situación donde el hombre sigue rigiendo arriba de 2 o 3 mujeres, pero ya es consensuado. Anteriormente no era si la mujer quería, era que el hombre decidía. En ese entonces, en 1985, la mujer no carecía de voto, la mujer no carecía de derechos. Entonces, ahí el hombre era el único que podría disponer y podía tomar la decisión. Por lo tanto, se manejaban principios donde el hombre significaba rechazar todo aquello que sea femenino. Es decir, el hombre no podía lavar trastes, el hombre no podía limpiar la casa, no podía cuidar a los niños. Ser importante a mayor estatus, mayor poder y por ello más masculino, como el modelo de la masculinidad hegemónica, valora el hecho de que sea hombre. Es decir, que el hombre solamente se centraba en poder buscar un futuro o en el poder tener un logro específico. No le importaba nada más, sino solamente llegar a un nivel, ya sea bueno, un estatus económico agradable. El riesgo y la agresividad son sinónimos de la masculinidad. Sabemos que desde tiempos atrás uno de los conceptos que ha manifestado al hombre es la parte de la agresividad, donde acá pues va a tener características donde va manifestando elementos o características que el hombre va rigiendo. Por lo tanto, si más adelante lo explico, donde venimos de una cultura en el ámbito violento, pues sabemos que va a ser una copia o una réplica prácticamente del hombre, donde pues aquí va a poder manifestarse estas características de agresividad o estos sinónimos de la masculinidad. También dentro de estos principios se determina ser duro como el roble y no mostrar sentimientos. Yo creo y yo considero que las personas que son de muchos años, por ejemplo, del 90, del 80, pues sabemos que los padres y los abuelos eran ese aspecto, eran duros, no mostraban sentimientos, porque se determinaba que si el hombre mostraba sentimientos, era débil ante la mujer. Entonces, ahí es donde buscábamos esos conceptos que hoy en día ya se carecen, ya no existe como tal esta parte, pero si viajamos un poquito a muchos años atrás, vamos a conocer de muchos casos donde sí se aplicaban estas series de principios y como tal, pues se manifestaban muchos elementos de agresividad, que hasta ahorita ese tipo de agresividad se sigue viendo. La participación activa de los hombres en la lucha social contra la violencia hacia las mujeres es un tema muy indispensable. Hay muchos puntos donde vamos a manifestar características de acuerdo a diferentes estatus de hombres. Aquí no estamos manifestando que todos los hombres son violentos, porque tanto como la mujer tenemos tanto violentos como no violentos. Y personas, hay hombres que están luchando con esta violencia, es decir, que se suman a esta posición activa y se suman a las denuncias también. Por lo tanto, pues no debe tolerarse ni justificarse la violencia machista, ya sea física o ya sea psicológica. Por lo tanto, pues se manifiestan muchos elementos de acuerdo al tipo y criterio de estatus de la persona. Para poder profundizar esta parte, los hombres hacia la igualdad también pues tienen esta legitimación social de la violencia como método, poder resolver los conflictos. Hay muchas veces que los hombres cuando viven en familia
pues el hombre prefiere quedarse callado y esperar a que la mujer termine de discutir. ¿Por qué? Porque buscan una solución, resolver el conflicto. Pero en esta parte, pues el diálogo que se da o la participación de respeto, la participación de la dignidad de las personas, pues también genera una parte de opción personal. Todo va a depender siempre y cuando de estos elementos donde se puedan aplicar, se puedan tener elementos generales de acuerdo a los criterios o los enfoques que el hombre tenga. También tiene que ver mucho con la parte femenina, porque pues aquí, como siempre se dice, si las dos personas son explosivas, si las dos personas gritan, llegamos a un punto general de violencia, donde evitamos que esto no suceda, ¿no? Hoy en día estamos con la lucha hacia la violencia, no solamente hacia la mujer, sino también hacia el hombre, porque hay que ser sinceros que también las mujeres llegan a cometer un cierto tipo de acciones violentas hacia ellos. Y de igual manera, pues como se buscaba hace muchos años atrás, el tema de igualdad, pues hoy en día seguimos trabajando bajo ese mismo régimen. Es importante el replanteamiento del papel de los hombres en esos espacios públicos y de poder, porque una sociedad con igualdad, con oportunidades y acceso a todos los procesos de decisión, pues va a ser algo mucho más democrático que lo que ya tenemos hasta hoy en día. Las manifestaciones del patriarcado en diferentes ámbitos sociales. Dentro de este punto, pues es importante conocer que muchas de las veces hemos manifestado muchas características de acuerdo al estatus o al entorno social de la persona. Desde tiempos muy atrás, pues vamos a ver que este sistema social se ha implementado en aspectos de todas nuestras vidas y por lo tanto, pues nos restan poder al género femenino. Aquí pues vamos a conocer todos los énfasis donde pues se remarca la desigualdad que durante muchos años se ha caracterizado a la sociedad. Estos sistemas en el que se le brinda un completa autoridad y el poder hacia el hombre, pues se ven en diferentes ámbitos. Inclusive muchas personas que hasta ahorita siguen viviendo bajo estos regímenes, pues siguen sufriendo este tipo de desigualdad. Es por ello que se dan los movimientos feministas que van a iniciar esta acción para poder garantizar el cumplimiento de los derechos de la mujer en una sociedad en la que se busca una normalización de su opresión y la dominación por la parte del género masculino. Pero es importante también saber que muchas de las veces estos movimientos que se dan en su momento generan ciertas agresiones y ciertas violencias y por lo tanto también tendríamos que considerar pues de qué aspecto estamos hablando, ¿no? Dentro de esta parte es importante buscar una igualdad tanto del hombre como la mujer para que se pueda manifestar. ¿Por qué? Porque vamos a tener muchos regímenes. El patriarcado pues tiene muchas ideas, tiene muchas separaciones. Por lo tanto, pues no solamente nos vamos a centrar en la persona en sí, sino también se centra en el tema del sexo, en el tema del género, en el tema de la identidad de género. Y por lo tanto, pues tienen una relación tan completa que va a poder manifestarse de diferentes formas. Por ejemplo, cuando hablamos del sexo, ya estamos hablando de una etiqueta clínica que establece que se basa en los genes, en las hormonas, en las partes del cuerpo. Pero esta etiqueta ya se incluye en el certificado de nacimiento y describe tu cuerpo como femenino o como masculino. Inclusive, uno de los temas que se ha tenido mucha relevancia o mucho enfoque en la parte forense es que cuando tenemos a una persona homosexual en CEMEFO, pues se determina como hombre. ¿Cuál es el problema allí? Que la familia lo determina como otro tipo de género que tampoco nos saben explicar. Y al momento que estas actas se rigen y dice que es masculino, es donde empiezan los problemas. ¿Por qué? Porque nos determinan que no es así. Entonces, esa parte es un etiquetamiento que también se da en cuestión de los certificados o en su caso también de las personas que no encajan con las etiquetas femeninas o masculinas. Y por lo tanto, pues buscamos darle una solución agradable y buena al familiar
para evitar un cierto tipo de problema respecto a ese punto. En cuanto a la parte del género, pues se manifiesta un estatus legal, se refiere a la manera en que la sociedad cree que tenemos que vernos, pensar y actuar. Aquí hay muchos temas de énfasis porque muchas de las veces en la infancia los menores copian estas ideologías de cómo verse, de cómo pensar y de cómo actuar. Lamentablemente, muchas de las veces estas copias o réplicas que hacen tienen que ver mucho con la desigualdad o un estatus en el que ellos vivan. Y por lo tanto, pues tendríamos que esperar, observar y analizar en qué tipo de sociedad o en qué tipo de estatus está ese menor para poder ayudarlo y que pueda crear como tal su propio tipo de estilo. De esta manera, pues vamos a poder ir conociendo los diferentes tipos de estatus legales que hay en la persona para poder determinar y dar una posible solución. En cuanto a la identidad de género, pues la vamos a manifestar como una parte en la que va a manifestar cómo se siente en su interior y cómo expresa su género, a través de la manera de vestir, de comportarse y de la apariencia personal. En la actualidad hemos visto que, considerando que como sociedad no hemos tenido ningún problema de determinar o hacerlos a un lado, sino al contrario, hay muchas partes sociales donde acobijamos a las personas que no se sienten seguros o no se sienten bien al momento de expresar su género, se les da una ayuda, se les busca muchas maneras de cómo considerarlos que se sientan bien. Por lo tanto, pues estos comportamientos que la persona va teniendo a lo largo del tiempo, pues va manifestando la identidad. No solamente lo vamos a ver en los adultos, sino también lo podemos ver en los abuelitos, lo podemos saber en los niños. La separación y segregación de género del patriarcado, pues acepta dos términos, el femenino y el masculino. ¿Por qué esta separación del patriarcado se manifiesta así? Porque en el tema patriarcado manifiesta que solamente son dos cosas, femenino y masculino, no hay más. Y por lo tanto, si nosotros tenemos un régimen o pensamos o debatimos el término con alguien que no está de acuerdo, sería un punto inequívoco de jamás terminar, porque jamás vamos a dejar que esa persona salga de esa diferencia, ¿no? Que solamente acepte dos términos sexos. ¿Por qué? Porque toda su vida ha estado tipo rígido, ha estado en un estatus donde la parte de la masculinidad ha dejado mucha marca en él. Por lo tanto, pues por eso en la actualidad vamos haciendo estas separaciones. En cuanto al sexo femenino, pues establece un sexo pasivo, donde vamos a encontrar estas actividades privadas como el hogar y la familia, pero también se busca encontrar un papel forzado de la parte progenitora y cuidadora, mientras que la parte dominante pues debe dedicarse a las actividades públicas, es decir, que aquí pues se determinaba que por el tipo de sexo, la persona que tuviera mayor rigidez, mayor dureza, pues iba a poder aplicar ese tipo de liderazgo. Más si estamos hablando en un estatus social completamente político o en su entorno en el mundo laboral. En el ámbito social vamos a tener varios aspectos de acuerdo a sus tipos de costumbres. Hay que manifestar aquí que en la parte del patriarcado pues puede notarse en casi cualquier ámbito social, pero en las que el hombre claramente goza de mayores beneficios que las mujeres, incluso en los casos en los que una mujer pueda tener más preparación profesional. En ese entonces, cuando hablábamos del patriarcado, si lo refería a un ámbito social, pues se esclarecía y se decía que como el hombre era el único que podía tener un mayor estatus profesional, era el único que podía sobresalir. En esa época, pues la mujer estaba más enfocada a la parte familiar, al cuidado de la casa, al cuidado de los hijos. Por lo tanto, era uno de estos problemas que empezaban a enmarcar, aparte de que la mujer no podía trabajar, no tenía el derecho al trabajo, tampoco tenía el derecho al voto, y es ahí donde empiezan estos beneficios que se buscan una igualdad, se busca determinar estos beneficios que la mujer también podría hacer
Para entonces, pues la preparación alta era una preparación completamente profesional. Cuando hablamos de violencia económica, pues se determinaba principalmente como esa autoridad en las decisiones financieras. Incluso las ganancias laborales que son administradas por el hombre para cumplir el papel de jefe de hogar. Hace muchos años a mí me tocaba ver donde pues la ama de casa llegaba a las casas a lavar la ropa, a hacer la comida, a hacer la limpieza. Llegaba la semana, le daban su pago y el hombre era el que se encargaba de administrarlo, era de que ya cobraste, ahí está el dinero. Ahorita que vemos en esta violencia económica, se sigue viendo que la mujer sigue dándole al hombre, por ser jefe del hogar, toda la parte de su costo, de lo que gana, pero también vemos que hay una parte donde hay hombres que también dan todo lo que ganan a la mujer. Ahí también lo estamos refiriendo como una violencia económica. ¿Por qué? Porque por ser parte del jefe de hogar, también tiene derechos y por lo tanto, pues puede afectar estos daños psicológicos, porque en su caso la mujer es, trabajé mucho, ya no me dieron nada, no gané nada, o en su caso el hombre puede ser lo mismo. A pesar de que se han logrado tantos avances en la anatomía financiera de la mujer, que ya ganamos lo mismo que un hombre, pero hace muchos años atrás no era así. En varios lugares del mundo aún hay muchos casos de mujeres que son sometidas por sus maridos a este tipo de abusos y muchas veces pues alentan por creencias culturales y religiosas. Como decía en un principio, muchas de las veces la cultura de la religión tiene mucho peso en el ámbito o el tipo de ámbito social en el que la persona vive. Y por lo tanto, por ser algo religioso, algo de Dios, algo que no es del humano, pues genera ese tipo de creencia, ¿no? En el que lo cree y dice que es porque pues Dios lo está manifestando. El desequilibrio en actividades laborales y domésticas, pues muchas de las veces vamos a tener la sobreexplotación en el trabajo y también pues vamos a tener las largas jornadas laborales en el hogar. Sabemos que los que son ama de casa no tienen una vida cotidiana, es 24/7, pero también pues busca tener una parte de tiempos donde pueda estar libre en este caso. Ahora, en cuanto a la parte de los hombres, pues este desequilibrio que tienen actividades laborales es por un cierto tiempo, que se rige un horario básico. Esos trabajos que pues son remunerados y por lo tanto pues se realizan de manera consecutiva con un tiempo de descanso. Este desequilibrio en las tareas y responsabilidades laborales del hogar pues también genera características más notables de un sistema patriarcal basado en la división sexual del trabajo y como tal pues se manifiesta una distribución de tareas entre hombres y mujeres. Por lo tanto, vemos que ahorita en la actualidad, en la parte doméstica, ya sabemos que los días que papá o mamá está descansando, pues tiene que ayudar aparte de la limpieza del hogar. O en su caso, dejar un día externo libre a mamá para que papá pueda hacerse cargo de la casa. Sabemos que hay muchas culturas todavía donde no es así, donde el hombre llega a trabajar, la mujer tiene que atenderlo, tiene que tener casa limpia, tiene que tener todo en orden para evitar un grado que sería la violencia. La ausencia parcial o total de los derechos de la mujer, pues era lo que veníamos comentando hasta ahorita, donde a la mujer no la podemos dejar afuera, porque aquí pues vamos a ver que en el mundo occidental las mujeres pues tienen una lucha de muchos años. Vemos que se han logrado muchas cosas buenas, pero también ha pasado muchas cosas malas. Por lo tanto, lo vamos a considerar dentro de los derechos en ámbitos como la educación, la política, la economía, y por lo tanto, pues vamos a manifestar que estas costumbres culturales, pues ya tengan una parte de que se acaben por completo y que nos puedan dar mejores derechos a todos. Tanto en zonas de Oriente Medio y África también se da que la mujer son bastante escasos, sobre todo pues en el ámbito de la sociedad que se rigen por creencias religiosas extremistas y en las que incluso hoy en día se siguen llevando a cabo prácticas como la mutilación genital femenina. En el lugar pues donde yo estoy no se da esa parte de la mutilación genital, pero sí se siguen dando muchos temas de la parte del derecho de la mujer, principalmente en muchos pueblitos cerca de la ciudad,
donde aquí la mujer pues carece de educación, carece de derechos por ser ya sea una mujer que no sabe escribir y por lo tanto, por no haber llegado a la escuela, también se aprovechan de esas circunstancias. La violencia física, sexual, moral y cultural. Creo que esta es la parte donde muchas de las veces establecemos que el patriarcado pues tiene muchas situaciones. Vemos que hoy en día o todos los días tenemos un caso, 2, 3, 5, 6 casos de violencia física, sexual, moral y cultural. Y esto es debido ya sea a las creencias de superioridad del hombre sobre la mujer. La violencia física pues ha experimentado en la vida tanto en la pareja y conyugal cuando se dan estos temas de violencia, donde también se da la violencia sexual y por lo tanto pues vamos a encontrar estos abusos que se van a dar. Por otro lado, la violencia moral se representa por insultos y humillaciones hacia la mujer, mientras que la violencia cultural es aquella que se va a representar por mitos, leyendas y creencias religiosas. Muchos de los ejemplos que podemos marcar acá en estas violencias, yo quiero enfocar también que no solamente la mujer es la que sufre violencia física, sino que también rara la vez a la semana se tienen casos de violencia física y moral hacia el hombre. En el ámbito legal, no podemos decir que uno es más que otro porque pues en el contexto psicológico nos da mucha información acerca de la persona que se vuelve víctima, en este caso el hombre, que nos da muchos elementos de cómo la mujer lo maltrata. Entonces, aquí también tenemos un enfoque muy general porque solamente la mujer sí tiene mayor características, pero también tenemos casos que se dan en cuanto al hombre, en cuanto a la violencia física. Dentro de los factores socioculturales que contribuyen a la violencia masculina, vamos a tener varios factores. Vamos a tener el aspecto psicológico. Yo considero que en esta parte del aspecto psicológico del hombre, pues vamos a manifestarlo por el tipo de creencias, por el tipo de crianza que haya tenido, por el tipo de sociedad en el que vivió y también hay que manifestar el grado de educación que la persona ha tenido. En cuanto al aspecto psicológico que el hombre llega a generar, son humillaciones, amenazas, persuasión de culpabilidad, insultos, descalificación y también desvalorización a la víctima. Cuando hablamos de un aspecto físico, pues ya estamos hablando de la fuerza física, donde se causan daños, donde se causa dolor y por lo tanto, pues podemos llegar a un punto en el que la persona sea lesionada con un golpe, herida, fracturas o quemaduras. Cuando hablamos de aspectos sexuales, pues aquí vamos a tener una actividad sexual impuesta por la pareja. Si la mujer no quiere tener relaciones sexuales, es un delito también, aunque sea su pareja. Y esto, pues, quiere darnos a entender que también se va a dar por la intimidación. En caso de que exista penetración forzada, pues lo vamos a determinar como un acto de violación. Aquí no va a importar si es su esposo, si es su novio, al final de cuentas, fue forzado, fue violento y se determina como violación. Se va a perseguir como el delito de violación. En la parte económica, pues vamos a tener la restricción o la limitación de recursos o ingresos económicos y en la parte patrimonial, pues la destrucción o sustracción de documentos, bienes, activos o objetos. En esta parte patrimonial, la verdad es que se da más cuando la persona ya es de muy avanzada edad y aquí empiezan los temas de despojo o sustracción de documentos, como lo manifestamos acá. ¿Por qué? Porque ya se da un tema en el que ya están en una parte de separación y prefieren mejor sustraer documentos antes de o extraer bienes de la persona, ya sea activos o objetos, para poder quedarse con algo después de la separación. Pero ya entra también como violencia. Entre los factores sociales, pues vamos a tener la asignación donde los roles de género pues se van a manifestar de diferentes características, donde se provee el dinero en el hogar y la mujer que está a cargo de actividades domésticas de la familia. La influencia familiar pues tiene un papel muy importante porque aquí pues vamos a poder ver si se manifestó algún tipo de presencia, conductas violentas, la calidad del ámbito familiar y las experiencias que viven los niños. Los niños en el ámbito de los delitos dan mucha información relevante, pero también en el proceso son amenazados por el padre. ¿Por qué? Porque aquí se juega mucho el desarrollo tanto social
como emocional del menor. Y aquí englobamos a todo el ámbito familiar. Dentro de estos estilos conductuales que se den una parte de crianza, pues vamos a tener tres elementos o tres estilos: el estilo democrático, el autoritario represivo y el permisivo. En el democrático se manifiestan que son niveles altos de comunicación donde se dan la parte asertiva, el afecto, el control y exigencias de madurez. Si hablamos de exigencia de madurez, yo bien recuerdo que hacían que madurara, lo llevaban a un bar, lo llevaban con mujeres que venden su servicio para que generaran un grado de madurez. Eso era violencia, pero en ese entonces, en ese estilo democrático, se aplicaba como algo normal, lo que para ahorita es algo anormal. El estilo autoritario represivo, pues se manifiesta como un estilo de crianza que está relacionado a padres con patrones de conductas controladoras, donde la obediencia es incuestionable, castigan la parte física como psicológica y también son energéticos cuando no se cumple lo que establecen. Es decir, que tenemos elementos de padres que han tenido una crianza muy controladora, muy general, muy forzada y que a través de ello se va rigiendo por temas de castigo. Y el estilo permisivo pues se manifiesta como un estilo de los padres que presenta un estándar tolerante, es decir, que permiten que los hijos se expresen con libertad, son pocos castigadores y les consultan a los hijos sobre las normas dispuestas. Los hijos tienen menos control para sí mismos y temerosos del medio que les rodea. Yo considero desde mi punto de vista que el estilo en el que vivimos hoy en día es el estilo permisivo. El democrático y el autoritario represivo ya no lo vemos, ya quedó muy atrás. ¿Por qué? Porque ahorita vemos que hay tanta libertad, tanta expresión que se manifiesta en los hijos y no solamente vamos a ver al padre, la crianza la vemos en los hijos, donde estas normas que ellos aplican pues van determinando el tipo de sociedad o el núcleo que los menores son un enfoque general donde nos van a conducir diferentes tipos de elementos, nos van a ayudar también a poder determinar algún tipo de característica de violencia. Acuérdense que el menor ahorita ya no se queda callado por nada. Si la madre sufre violencia, el menor lo dice, lo platica de manera normal, pero para nosotros no es algo normal, ¿no? Es algo que tenemos que ayudar a la persona a que salga de ese tipo de vivencia. Y bueno, las masculinidades en la cultura popular y los medios de comunicación, pues es un punto donde aquí el hombre era el que mejor transmisor de información, porque pues como lo platicábamos al inicio, pues estaba enfocado en una parte de cultura, de belleza. Por lo tanto, pues se regía mucho en el tema de los medios de comunicación. También pues se manifestaba por un tema de investigación donde buscaba que se manifestaran marcos de masculinidades como la cultura, el género y el poder. También se investigaban los medios de comunicación de México para ser revelados de cómo se configuraba la masculinidad y por lo tanto pues manifestaba una reproducción de desigualdad de la sociedad, de los modelos hegemónicos y que también tenía relaciones de género. Se reproducían narrativas, se daban prácticas de la masculinidad también para poder tener un tipo o estilo de vida bueno, estable y fructuoso. Aunque pues hoy en día vemos que ya estos medios de comunicación pues ya son completamente general, ya no se enfoca tanto en esta parte. Estos modelos de representación pues se manifestaban como relatos sociales compartidos. Estos relatos se daban por hombres duros, héroes, personajes históricos, deportistas, publicitarios, asesinos, que hoy en día vemos que hay muchas series de asesinos seriales, y sobre todo pues estos protagonistas que incluso pues hacían relatos que parecían aparecer reales. Incluso, pues en las partes, los informativos de radio, televisión, pues daba mucho de qué hablar en este aspecto, porque daban muchas anécdotas, muchos temas, donde pues todo el núcleo social se daba un enfoque que ayudaba principalmente a ese tipo de difusión. También pues se produce un tipo de infrarrepresentación de la mujer, donde vamos a manifestarla como posición de autoridad en una esfera social
y estos avances se daban por el tema de la igualdad frente a la representación de los hombres con poder. Se producía en la parte general porque se representaban los hombres a la parte masculina, pero como superior y como un tema valioso. Inducía mucho a los temas de idea, a las mujeres y a los sujetos de una esfera social pública, principalmente, que buscaban ya dar a conocer los temas que se venían dando en ese entonces. La representación de los hombres en esta esfera social pública, pues presentaba muchos temas de racionalidad y acto. También se buscaba características tradicionales, características de masculinidad patriarcal moderna, donde se buscaba una razón, se buscaba que en esta parte se diera un juego de relatos relacionados de manera instrumental. También se daban características de racionalidad que pudieran justificar estas conductas antisociales y violentas, que se pudieran justificar. Pero pues sabemos que los medios pues nunca han justificado ese tipo de actividades y por lo tanto pues representaba o reproducía una lógica patriarcal moderna. Según pues se daba el tipo de la razón, se le daba por la cultura, pero pues ya se buscaba como una consecuencia del tema de identificación de la motivación y la naturaleza. De este punto, pues buscábamos principalmente que se dieran a conocer diferentes énfasis de la parte masculinidad, pero que también se dieran a conocer los aspectos de la parte femenina, donde se daba la igualdad de género. Lejos de visibilizar estas estructuras de desigualdad dentro del modelo femenino y masculino, pues vamos a ver que aquí hay un halo completamente de estabilidad social, donde pues aparentemente es igual en condiciones, pero pues hay muchos tipos que generan muchos tipos de sistemas en el mercado de la parte personal. Y por lo tanto, pues hace un tipo de alianza con el tema patriarcado, con el tema del capitalismo, una información estructural completa, general. El patriarcado ha vuelto a reestructurarse conforme a grandes dinámicas sociales, económicas vigentes y tanto su meta es buscar una estabilidad que hace una manifestación en la vigencia de los hombres como sujetos del relato social compartido. Es decir, que se ha luchado tanto por esta reestructuración que ahorita ya se busca una igualdad años. No se limitan a las posibilidades de desarrollos humanos de los hombres, sabemos que estos desarrollos van avanzando. Yo considero que estos avances han sido mucho mayor. Sí tenemos esta posición de desventaja cuando hay violencia, cuando hay una dominación explícita, pero también es importante saber que es necesario construir modelos de masculinidad basados en la vulnerabilidad y la mutua dependencia de los seres humanos. También modelos que dispongan la solidaridad como la principal estrategia para el desarrollo de una sociedad justa y libre, una sociedad realmente democrática donde haya una igualdad completa, tanto el hombre como la mujer, y por lo tanto, que dentro de las actividades que se vayan dando, pues se le empiece a dar un enfoque mayor, un mayor enfoque participativo a ambas personas porque pues sabemos que a lo largo del tiempo pues se ha venido dando muchos criterios de descontentos hacia la mujer, hacia el hombre, pero también hay que enfocar los diferentes conceptos que tiene el hombre, tanto como el de la mujer. Muchas gracias por la atención prestada. ¿Alguna pregunta, duda que tengan? Bueno, voy a contestar a tu pregunta, Andrea, acerca de dónde surgen estos preceptos de que el hombre es débil ante la mujer por mostrar su sentimiento. Mira, esto lo vamos a ver por forma de cultura. Sabemos que hace muchos años atrás, como comentaba hace un momento, se daba este aspecto rígido donde el hombre no podía expresar sentimientos. Hoy en día el hombre ya lo hace porque los tiempos tanto sociales y culturales han venido cambiando desde hace muchos años atrás. Es por ello que ya se da esta característica, ya sea papá, ya sea hermano, ya sea el hijo, que van generando esta debilidad, pero esta debilidad se da porque viven en un entorno social familiar donde la madre enseña sus sentimientos al menor.
o al hombre en este caso, para que pueda mostrar estos sentimientos. Anteriormente, como les platicaba, pues el hombre no generaba ese tipo de sentimientos, sino su sentimiento, o no había ni debilidad, así, su sentimiento era una persona rígida, una persona dura. ¿Por qué? Porque se manifestaba que si el hombre en ese entonces, cuando tenía todo el poder, porque en esa, muchos años atrás el hombre tenía todo el poder del mundo, si él aplicaba la debilidad, pues la mujer lo iba a ver y se iba a agarrar de ahí, ¿no? Como decimos. La otra cuestión era de que si el hombre manifestaba una estructura donde no mostraba sentimiento, donde era rígido y duro, pues, ¿qué íbamos a ver o a observar? Pues íbamos a observar una imponencia, íbamos a observar una persona dura, rígida, sin sentimiento, ¿no? Entonces, eso lo venimos viendo desde hace muchos años atrás, que es algo que por sociedad y por cultura ha venido cambiando. ¿Alguna pregunta que tengan? Un placer, Andrea. Muy bien, pues bueno, a ver, parece que sí. Bueno, en este caso hablé de un tema completamente general, tanto occidente como orientales. No hay una gran diferencia, la verdad, va casi de la mano, porque pues ya la cultura que nos está rigiendo ahorita en la actualidad ya es general, ya no hay una variación. Por eso estamos hablando de ambos, tanto de occidente como de oriental. El tema de masculinidad, hablé de algo muy general, no enfoqué algo en particular porque yo considero que si lo volvemos muy particular, vamos a enfocarnos solamente a un solo modelo de persona. Entonces, si aquí solamente hablamos de algo general, donde enfocamos a los dos los conceptos y características, pues hacemos algo mucho mejor porque conocemos las características generales y prioridades que habían en ese entonces. Muy bien. Bueno, si pues ya no hay preguntas más por aclarar, yo les agradezco mucho la atención prestada el día de hoy. Les deseo una excelente noche y una